como se dice y no se crece. Ando buscando la mejor oferta. Las inversiones son de hoteles. Las casas que se caigan, no importa. Hasta bikini van a poder encontrarte. Me desperdicies pistacho. La cantidad de gente es porque hay algo. 3 vueltas a esta ceiba. Hoy hay más movimiento de personas. Esto es que puedes regatear. Buenos días, mi gente. Nos encontramos desde relativamente temprano en la calle porque en el día de hoy la misión es buscar unos souvenirs. Ahí yo como cuando llegue a la casa les voy a explicar mejor, pero quiero convoyarlo con cuando termine la experiencia en Airbnb que tengo del tour turístico por acá por La Habana. Quiero darle un detalle a los clientes que es como un recuerdito pequeño, no mucho, de Cuba. Así que he pasado por la tienda frente al Capitolio, que ahí habían cositas. Mira qué mala atención, es que vaya, le pregunto a la muchacha ¿qué precio tiene aquello? Porque ni precio tenía. Y me dice, no, tienes que cogerlo y venir para acá. Y entonces el muchacho ese que está ahí es que te dice el precio. Bueno, me fui de la tienda, porque yo digo, Poncho, no tiene precio. Y encima me vas a decir eso, me vas a hacer pasar trabajo. No, mira, me voy. Entonces, bueno, ahora ando caminando, voy a bajar por Obispo. Y si allí no encuentro nada, pues voy a tener que morir en la tienda de artesanía más grande de toda La Habana. Estoy hablando de los almacenes de San José, que queda en la avenida del Puerto. Ahí se los voy a enseñar si es que llego hasta allá. Y bueno, nada, acompáñenme en este día y luego ya regresamos para la casa porque hay que seguir arreglando el cuarto. Bueno, recogiéndolo, arreglando todavía, recogiéndolo. Así que ya saben. Bueno, mi gente, hemos entrado a la calle Obispo, a las calles más transitadas, populares de aquí de La Habana. Y bueno, ya he visto varias tiendecitas de souvenir y ando buscando la mejor oferta. No estoy apurada, voy a caminar posiblemente hasta allá abajo. Había una muchacha que tenía 6 artículos por 1.500. No está mal, porque suelto te salen 300 pesos. Así que bueno, ahí vamos. Miren, hoy se nota que hoy es sábado. Hoy hay más movimiento de personas. Miren por aquí. Y bueno, vamos a ver si encontramos alguna oferta interesante. La verdad es que cuando uno va caminando por todo Obispo se puede encontrar cosas muy interesantes. Miren, este es un local que vende vestiditos, ropas en general. Miren qué bonito acá. Y veo que también hacen cosas de lastrería y todo eso. Comentando, la tiendecita también cosen, hacen arreglos de ropa, o sea, puedes traer algo que, no sé, te quedó ancho o lo que sea, y puedes venir aquí a arreglar tu ropa. Está buenísimo, además te venden todas esas piezas que dieron ahí, así que está bastante interesante. Miren este espacio que estaba totalmente cercado porque estaban haciendo este hotel. Ustedes saben que aquí las inversiones son de hoteles. Las casas que se caigan, no importa. Bueno, ahora miren, todo este espacio ya lo quitaron. Me imagino que tendrán que hacer un arreglo aquí, algo, porque está lleno de basura. Y este parque de aquí, que está La Mancha, de Don Quijote, de La Mancha ese. Y también venden sus cositas. Aquí sí, mucho te puedes encontrar. Para la gente que siempre me pregunta, Jenny, ¿dónde puedo cambiar dólares, euros cuando yo vengo a Cuba? Bueno, aquí en Obispo pueden hacerlo, pero siempre les digo que vengan con algún cubano para que no los estafen, contar bien el dinero, etcétera. Casi siempre yo no conozco a nadie aquí, pero cuando yo vengo, ya lo he hecho varias veces por aquí mismo, es que traigo a las personas para que cambien y la verdad es que siempre le dan un buen precio. Aquí mismo también hay otra tiendecita de artesanía, así que vamos a entrar a ver si encontramos alguna oferta de souvenir. Vamos allá. Estas cosas de artesanías a mí me encantan. Miren, en esta feria sí van a poder encontrar muchísima ropa tejida, que me encanta para los calores que hay aquí en Cuba. El tipo de guayabera de la tela esta de hilo, ¿no? Ajá.
Y miren cómo hay cositas, caballeros. Vengan por aquí. Que está súper bonito. Ay, mira, hasta bikini. Van a poder encontrar tejido. Súper bonito. Entra a una tiendecita. Miren cómo tienen sellos de Cuba. ¡Ah! ¡Qué bonito! Isabel Allende quebra. Qué bonito. Tienen hasta estas postalitas para marcar los libros. Qué bonito. Miren, he encontrado uno que tiene una pila de estos súper bonitos. Miren este. Ay, hay uno que cogí cantidad. Este, que me encanta. Este, si no fuera porque dice socialismo, estuviese bonito. Y bueno, almendrones, ¿sabe? Que es típico aquí de Cuba. Me encanta. Bueno, he cogido todos estos. En esto que está aquí, súper bonita la arquitectura, fíjense, que me encanta. Y por dentro es una belleza. Es el banco que queda en Cuba. La otra calle no me acuerdo. Pero queda en Cuba. Y aquí casi nunca hay esa perra cola. Por eso cuando yo necesito extraer dinero o lo que sea, hacer alguna operación, siempre vengo a este banco. Me queda más lejos, obviamente, pero sé que no me voy a demorar tanto. De hecho, miren, hoy es sábado y miren las poquitas gentes que hay. Si van al de Galeano, pero miren qué bonito, a lo que me refiero. Definitivamente esta parte de acá, final de La Habana, a mí es la que más me encanta. Miren, por acá tenemos una farmacia. Ahora vamos a verla porque por dentro se mantiene tal y como se fundó. Y por acá tenemos como este lugar donde venden pan. Ahora este Kitrin está cerrado, pero ahí normalmente todos los días están las costureras estas que hacen cosas de hilo y todo eso, que lo venden en la tiendecita de acá al lado. ¿Ves? Que ahí hay cositas de hilo que se llama la tienda de Kitrin, y en la de la esquina. Bueno, todo esto aquí, y aquí estoy viendo que venden pan. Ahora, de momento voy a ver si venden masa de pizza. Aunque ahora no tengo queso, pero bueno, para saber. Porque miren la cantidad de variedad de panes. Y la cola que hay, también hay dulces. Hay café, miren por acá el menú, miren por acá el menú. O sea, para desayuno. Está muy bien, la verdad. Además que hay mesitas aquí para sentarse, todo tranquilito, con su sombrillita, no coge sol. Vaya, súper bueno. Yo ahora buscando apurada, pero si no, me sentaré y me tomara un cafecito con croissant para simular que estoy en París. Miren la variedad de cositas que tienen. ¿Saben qué me intriga? El frappuccino de pistacho. Me intriga. Acá. No me desperdicies pistacho. Gracias. Vamos a probarlo, vamos a probar. Es que me intriga tanto. Está muy rico, la verdad. Es que el pistacho a mí me encanta. Me encanta. Súper, súper. Señor, mire para adelante y deje. Me encanta. Ahora estoy esperando las papas locas. Que viene papa, salchicha y bacon. Así que esa combinación a mí me encanta. Vamos a ver si ahora se despeja alguien ahí para sentarnos en una mesita más tranquilos.
pudiesen ver lo bonita que está. Miren las lámparas estas, qué hermoso. Miren estas vasijas. Está súper bonito. Y miren, aquí me estoy fijando. Yo creo que estos fueron uno de los primeros jabones para la piel que comenzaron como a vender en estas farmacias. Como estos envases, miren. Antiguos. Miren cómo lo ven. Me encanta. Miren qué bonita. Y ahora mismo lo que venden son como cosas muy medicinales. Que por acá es que se puede encontrar. Como hierbas y esas cosas. Muchas cosas medicinales. Miren esto, como un piano. Me encanta. Bueno, seguimos andando. Miren aquí la cantidad de palomas que hay, los niños jugando. Por aquí tenemos el hotel Ambos Mundos, donde Hemingway se quedaba aquí, Ernest Hemingway, el escritor. Y actualmente esa habitación donde él se quedaba es un museo, así que para los amantes de Ernest Hemingway pueden venir aquí. Creo la última vez que pregunté eran como $10. Ahora miren la cantidad de gente que hay ahí. Si hay cantidad de gente es porque hay algo, así que vamos a acercarnos para chismosear. Resulta y acontece que esa cantidad de gente que hay ahí es porque ahí se estudia coreano y japonés. Yo no sabía eso. O sea, todos los sábados el coreano es por la mañana y el japonés es a la 1 de la tarde, más o menos. Es que ya van a ser la 1 y por eso es que ven esa cantidad de gente ahí. Yo no sabía que ahí se estudiaban esos dos idiomas asiáticos. Vaya, me acabo de enterar, la verdad. Pero muy bien, muy bueno. Las cosas que uno se entran caminando por La Habana. Muy bueno. Así estamos. A lo que es la Plaza de Armas, una de las plazas más importantes de La Habana Vieja, una de las 4 plazas de La Habana Vieja. Y lo particular que tiene esta plaza es lo siguiente, se los voy a comentar. Número 1, por donde estoy caminando, que esto es de madera, estos adoquines de madera, desde el tiempo de la Quimbumbia, desde el tiempo de Ñaña Seré, de más o menos ese tiempo, por ahí para allá atrás, de ese tiempo, porque la hicieron de madera, porque aquí llegaban los carruajes. Miren este monumento, qué hermoso, la estatua del historiador de La Habana, Eusebio Leal. Bueno, por aquí parece que van a hacer algunas actividades. Otra cosa importante que hay aquí en la Plaza de Armas, la estatua de Carlos Manuel de Céspedes, el primer presidente de Cuba, y fue quien le dio la libertad a los esclavos el 10 de octubre de 1868. O sea, ese día los negros fueron libres. Bueno, ¿qué más interesante en esta plaza? Bueno, por aquí enfrente tenemos la ceiba esta que les muestro, que la han cortado ya varias veces. Y es que todos los años acá en Cuba se le da la vuelta, 3 vueltas a esta ceiba. Es como una tradición acá en Cuba para tratar de cumplir los deseos que uno quiere y todo eso. Se le da 3 vueltas a la ceiba pidiendo esos 3 deseos que uno quiere. Normalmente esto se hace una vez al año y aquí se arman colas, o sea, colas para entrar aquí y darle la vuelta a la ceiba. Pero normalmente a veces por el día a día vienen personas, le dan la vuelta también y piden sus deseos. Así que ya saben. Otra cosa interesante de esta plaza y quiero destacar es de esto que se encuentra acá al lado, los vitrales que aún se mantienen. Miren qué bonito. Yo quisiera una casa que tuviese esos vitrales con esas ventanas, el balconcito, como para simular porque el tiempo de antes todavía todo esto se mantiene. Miren qué hermoso se ve. Y justo detrás de esto aquí está la calle Enna, que es la calle más pequeña de La Habana Vieja. Datos interesantes les he dado en un momentico, pero si quieren saber muchísimo más y de momento vienes a Cuba, pues reserva mi experiencia en Airbnb para conocer muchísimos más detalles de La Habana. Andando con Jenny, siempre explorando,
Caminamos juntas el mundo mostrando, desde La Habana hasta el sol de Panamá. Cada aventura siempre será una más. A las ferias de artesanía, miren qué cosas más bonitas. Hay de todo y esto tiene 2 pisos, este y arriba. Arriba casi nunca hay mucha gente, casi siempre es por acá. Miren que si bolso, que si vestidos tejidos, que si souvenir, miren las maraquitas. O sea, todo referente a lo que es souvenir de Cuba, obviamente. Pero miren qué bonito. Y lo mejor de esto es que puedes regatear. Así que ya tú sabes, aquí con toda para que te lleves unas cosas a mejor precio. Miren las bolsitas de lienzo, miren las banderas cubanas grandes. Buenas, gracias. La gente aquí son muy amables, la verdad. Buenas. Hay de todo, como en botica. Este stand que es totalmente de cuero, de bolsos de cuero, mochila, carteritas chiquiticas. Miren este que tiene la bandera cubana, súper bonito. Miren. Puedes preguntar. Muy bonito. Las cosas como para guardar los tabacos. Estas que son para guardar tabaco, cosas, que si sellos, todo muy bonito. Tienen que venir por aquí. A poco, en el transcurso de tu caminata, te cansaste y te tuviste sed, aquí toma tu agüita de coco. Miren, riquísimo. Agua de coco con agua natural. Muy bueno. Ya salí de la feria de San José. La verdad que no estuve caminando mucho porque cogía un poco con el tiempo, pero encontré una oferta. Por 1.800 pesos cubanos te llevas 10 souvenir, que incluye llaverito, tazas como para tomar café, pulseritas, aretes, o sea, de todos ahí podías combinarte, y tenía que ser 10 por ese precio que les comento. Por aquí en la pantalla les voy a decir cuánto es en dólares para que tengan una idea, pero me pareció bastante bien. A lo mejor si hubiese caminado mucho más o hubiese subido a la segunda planta, quizás hubiese encontrado una mejor oferta. Pero bueno, estoy súper contenta. Cuando llegue a la casa se los voy a mostrar y ya estoy emocionada por entregarle este detalle al próximo cliente que vamos a tener en la experiencia de Andando a La Habana como un cubano más. Así que ya sabes, si vienes a Cuba de visita y te encantaría conocer de la vida local del cubano, pues ahí abajo en la cajita de descripción hay un link directo que te lleva a Airbnb, a la experiencia de Airbnb, y ahí puedes reservar el tour. Así que nada, mi gente, ahora a ver si espero el trencito, o bueno, si viene otra guagua que me sirva, la voy a coger para ir ya para la casa, porque ya debió haber venido la corriente. A ver si la amiga mía me tiñe este pelo. Así que seguimos andando. Y bueno, les comento que justo frente al lado de los almacenes de San José se encuentra el antiguo almacén de madera, de la madera y el tabaco, que actualmente también se le llama la Casa de la Cerveza. Y acá lo que venden es oferta de cervezas dispensadas. Ahora mismo se encuentra cerrado, me comenta el custodio, porque con el lío de la marcha esta del 1 de mayo y que si al otro día era feriado y no sé qué más, bueno, que parece que se cogieron el día. Así que seguramente ya para el lunes ya comienza de nuevo la apertura y pueden ver ahí como las sillitas que están aquí como al lado de lo que es el malecón, la bahía, airecito. Adentro también a veces hay gente cantando y dando como un pequeño show. La verdad que para el atardecer y todas esas cosas con el mar, la musiquita tradicional cubana, se debe pasar un buen momento, la verdad. Un buen momento, así que bueno. Estos carricoches, también que son del tiempo de Ñaña Seré, que era como se movía en la época pasada las personas. Eso también dan tour, creo que cuesta como 25 o 30 dólares. Y bueno, ahí también la gente lo alquila. Y bueno, ay, he cogido demasiado sol hoy. Me voy para mi casa. El
9:05, se dice y no se cree, se me sirve para mi casa. Ay, déjame correr porque si no, iba vacío. Mira eso, los 5 vacíos, se puede bailar salsa y todo. Ay, esto nunca se ve. Bueno, he llegado a mis aposentos y voy a tomar agua. Yo no sé si ustedes hacen lo mismo, pero yo cuando llego de la calle, lo primerito que hago es lavarme las manos. Lo primero. La cara también, pero como quería ya grabarles esto, porque luego vienen gente, clientes a las compras, a la venduta, quería grabarles como este paso. Postalitas que he comprado. Ay no, caballero, me ha encantado muchísimo. Imagínense que las encontré en Obispo, caminando, ramando, tú sabes, mirando precios, mirando ofertas, mirando por aquí y por allá, y las encontré en 84 pesos cubanos, porque estas mismas postales en otros lados las vi en 200 pesos y hasta en 300 pesos. Y me encantaron porque pues muestran lo que es la vida local del cubano, pues muestra puntos típicos, puntos icónicos de La Habana, un poco de Cuba también en general, que es los carros clásicos, la gente, los turbantes de la gente que tiran las cartas, que si el malecón, la parte de los tabacos, y eso me gustó muchísimo. Y compré 17, porque ¿qué pasa? Ahí también habían postalitas de fotos de Fidel, fotos del Che, fotos de tú sabes, y por supuesto que eso no lo iba a comprar. Además, ¿quién quiere eso de regalo? Nadie. Así que bueno, compré, espero que esto me alcance y me encanta, porque justo aquí atrás, como pueden ver, puedo hacer dedicatoria para las personas y todas las historias. Entonces, me gustó, un detalle que voy a incorporar en mi experiencia de andando en La Habana como un cubano más. Ustedes saben que tengo una experiencia en Airbnb, que la pueden reservar también por Instagram o por mi número de WhatsApp de trabajo. Se lo voy a dejar en pantalla. Por favor, solo me escriben los interesados o para hacerme alguna pregunta específica que quieran saber de Cuba. Ya, no me escriban para bobería, por favor. Yo nunca he dejado mi número de trabajo por WhatsApp, siempre está en los contactos en la parte de Instagram y demás, pero bueno, como tengo ahora 2 líneas, pues puedo dejar el número de trabajo por acá, que me dedico como a esta parte. También luego que fuimos a la feria de artesanía, como les había comentado, más grande de La Habana, era toda una nave completa, con 2 pisos, que tienen muchísimas cosas, que también les comenté que en este tipo de feria pueden regatear, para los que les gusta regatear, porque a mí eso me da una pena. Tú me dices un precio y ese es el precio en que yo te voy a dar el dinero, pero ahí pueden encontrar muchas ofertas de muchísimas cosas. A lo mejor si yo hubiese caminado un poquito más, hubiese encontrado mejores ofertas, pero la verdad, todo lo que escogí me gustó mucho. Las tacitas el sombrerito este de Yarey, que es típico de los campos de Cuba, con la banderita cubana, y es un llaverito que pueden llevar consigo siempre y acordarse de su viaje aquí a Cuba. También están los ceniceros, que eso más bien es para ponerlos de adorno en un cierto lugar de la casa, con las 3 cositas de la bandera cubana, una banderita, y lo típico también que es el tabaco. El tabaco cubano es uno de los mejores tabacos a nivel mundial, saben la fama que tiene y que es muy bueno. También la tacita de café, que a qué cubano no le gusta el café, todos los negros tomamos café. Así que es un buen detalle también, porque no solo al cubano le gusta el café, sino a todas las personas que también
en oficinas les gusta el café, que es el café expreso, que se queda. Bueno, ese es un detalle, también, no para poner de adorno, más bien también para usarlo en su día a día y acordarse también de su viaje a Cuba. Así que mira, me ha encantado. Al final estuvimos como recorriendo un poco La Habana, vimos cosas novedosas, como esa que estuvimos, que nos tomamos el café, el frappuccino, que la verdad estaba muy bueno. Quería haber probado también el de fresa, el de moca. Bueno, el de moca viene siendo como café también. Bueno, habían un montón que te digo, para desayunar y merendar estaba bastante bueno. Había también dulces, panes, bueno, ustedes pudieron ver ahí que había bastante variedad de cosas.